constitucionalista. Vamos a abordar cómo fueron esos 3 procesos, en qué consistieron y cómo influyeron para que nosotros tengamos hoy este producto, esta Constitución, ¿sí? Que la vamos a ubicar en primer lugar temporalmente ahí. Por eso es que arrancamos con una unidad histórica, para entender por qué la tenemos y cómo tuvo lugar esto, cómo surgió, cuáles fueron, sobre todo, los procesos políticos que tuvieron que darse para que esto surgiera. Me olvidé de aclararles algo, entré embalada y me olvidé de aclararles un punto que no es menor. En la cátedra, si bien somos abogados, en realidad también somos politólogos, entonces todo lo que vamos a explicar no va a ser solo estrictamente jurídico, sino que el abordaje que pretendemos darle es desde las ciencias sociales, ¿sí? Y cuando nosotros estudiamos un elemento normativo desde la perspectiva de las ciencias sociales, necesariamente tenemos que entender cuáles fueron los procesos que tuvieron lugar, por qué se dan estos procesos y, a su vez, hacer este recorrido histórico también nos permite visibilizar qué puede pasar a futuro. Fíjense, por ejemplo, qué es lo que está pasando hoy en Chile, que está atravesando también un proceso constitucionalista, que no es el constitucionalismo liberal de fines del siglo XIX, pero, sin embargo, hay un movimiento con respecto a las constituciones y para eso nos tenemos que remontar hacia atrás y entender esas 3 primeras revoluciones y cómo surge nuestra Constitución. Eso en primer lugar. Ya después, la semana que viene, vamos a entrar en la parte, podríamos llamarla, no quiero decir estrictamente jurídica, pero sí en los elementos que surgen de la propia Constitución. Primero arrancamos viendo cómo y por qué surge, y después qué es lo que tiene adentro, ¿sí? Por eso es que la semana que viene vamos a empezar con poder constituyente, después con supremacía y control, y constantemente vamos a estar remitiéndonos a elementos de la Constitución. Chicos, claramente 2 veces por semana, 2 horas, no alcanza. Y en el día de hoy nos enteramos que no vamos a tener campus. El campus Moodle, que es el que ustedes usan para las otras materias, calculo. Bueno, entonces lo que organizamos el día de hoy es que el material lo vamos a ir subiendo a una página, que ahí se las coloqué, que se llama, es un WordPress del titular Ezequiel Sigman. Ahí, cuando entran a la página, todavía no, porque estamos trabajando el día de hoy, pero mañana, sí, Sigman, Ezequiel Sigman. Abel, no sé si era esta la clase que querías entrar, capaz te anotaste en otra, pero sí, estamos ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a organizar de esta manera. Por un lado, vamos a tener esa página, y en esa página vamos a ir subiendo el material. Como el espacio para tener encuentros y hablar es chiquito, es pequeñito, porque son estas 2 horas lunes y después 2 horas miércoles, nosotros vamos a ir subiendo, además del material de lectura, un material, ¿cómo es que se dice? Videográfico, videos, donde, o puede ser que lo grabamos especialmente para esos temas, o son clases pasadas que van abordando lo mismo, digamos. Como este curso lo damos cuatrimestralmente, tenemos clases que sirve a los efectos de acompañar el material. Entonces, les vamos a ir subiendo a esa página, a la página ezequielsigman.wordpress.com, el material correspondiente a cada unidad. Y ese material va a estar compuesto tanto por la bibliografía como por videos, ¿sí? Nuestro consejo es que la lectura es muchísima para un mes solo. Y ustedes imagínense que en 4 meses estamos bien, digamos. Nosotros la desarrollamos cuatrimestralmente y bueno, se llega, pero bien, tampoco es que se llega holgado, ¿no? Entonces, el consejo que les doy es que vayan manteniendo la lectura al día, porque cada unidad es bastante gruesa
Entonces traten de no atrasarse, ver los videos, leer la lectura, calculo que es la única materia intensiva que tienen, y con ese background, con esa lectura que ustedes tienen, nos vamos a ir juntando en estos encuentros y vamos a tratar de avanzar no tanto desde los elementos teóricos, que ustedes los van a ver por su cuenta, sino a una parte más práctica, ¿sí? Más de debate. A nosotros lo que nos interesa, sé que son muchos, ustedes lo pueden ver ahora, y son bastantes. Pongan el micrófono. Ahí veo que están escribiendo, pero no llego a leerlo. Háblenme cualquier cosa, ¿sí? Hay un mensaje en el chat. Bueno, no. Preguntó si en el campus hay materiales que esos son para leer. No nos habilitaron el campus a nosotros. Es decir, nosotros no pudimos subir el material al campus. Lo que nos habilitaron es un SharePoint, ¿sí? Y en ese SharePoint la facultad puso algo. Porque, te comento, Carla, en el SharePoint había un manual, pero no es nuestro. Entonces, mi consejo es que sigan atentamente esta página que les compartimos por acá, ¿sí? Ustedes cuando entran a la página van a tener un link que dice, si sos de ciencias económicas, porque estamos en muchas facultades, muchas, digamos, muchos cursos, entonces va a haber un link que dice, si sos de FCE UBA, de Económicas UBA, clique acá y ustedes sigan, van para ahí. Mañana, esperen que hoy a la noche terminamos de subir. Vamos a ir subiendo unidad por unidad, ¿sí? Con una anticipación suficiente para que la puedan ir leyendo. Pero no vamos a subir todas las unidades juntas, ¿sí? Va a ir haciéndose el proceso. Con un poco de antelación vamos a ir subiendo el material de cada unidad. A la vez que lo subimos al WordPress, ¿sí? También lo vamos a estar compartiendo por WhatsApp. De hecho, ahora... Cuando Carla explique sus unidades, yo ya les voy a estar compartiendo lo que corresponde a este miércoles, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Tenemos la página, tenemos el grupo de WhatsApp y por ahora eso solo tenemos, porque no pudimos usar Una pregunta. Sí. ¿Puede ser que haya materiales en la fotocopiadora del CESE? No es nuestro. Si hay algo, no es nuestro, definitivamente. Ah, okay. Ni tampoco que está en la calle. Ok, está bien. No. Y además, ¿saben qué pasa, chicos? Yo no quiero que... nosotros a esta materia no la entendemos como una materia fija. De hecho, vamos cambiando todo a medida que pasan los cuatrimestres, vamos haciendo modificaciones al material, porque la realidad nos lo impone. Tuvimos, decretos de necesidad y urgencia de la pandemia el año pasado. Este año estamos teniendo el movimiento constitucionalista de Chile. Tuvimos el fallo de coparticipación, el fallo CFK. Entonces, un poco nosotros vamos, como queremos abordar esto acorde a lo que va pasando a la realidad, el material que dimos hace 2 años ya quedó viejo. Porque el país es así, digamos. Entonces, como nosotros queremos ver los elementos en movimiento, vamos cambiando cuatrimestralmente. Entonces, por eso es que les recomiendo que sigan exclusivamente esa página y que sigan y después por WhatsApp vamos a ir pasando, ¿sí? A veces si durante el día no contestamos es porque estamos, lógicamente, en nuestros trabajos y ya después de hora vamos acomodando todo, ¿sí? Por eso no se pongan, que no les genere ansiedad si no respondemos, es que básicamente no podemos, pero vamos a ir trabajando de esta manera, ¿sí? Otra cuestión importante, me encanta que estén con la cámara prendida en la medida que puedan, porque nos gusta que participen, se hace mucho más entretenido y a nosotros nos permite empezar a conocerlos y ver cómo se van desarrollando con los contenidos. ¿Por qué? Y acá paso al siguiente punto, que es la evaluación de la materia. La evaluación va a ser en la semana de final de curso, ahí tienen la fecha un poquito más abajo. Va a ser un examen final oral. Entonces, está bueno. Veremos casos o fallos. Sí, vamos a ver fallos, sí. Entonces está bueno que vayan participando, que vayan practicando, que vayan hablando, porque
la evaluación de la materia va a ser escucharlos a ustedes, cómo desarrollan los diferentes elementos de la materia, ¿sí? Va a ser exclusivamente oral, así que es piola si participan, interrumpen, a mí no me molesta, no pasa nada, y van participando, digamos, de los debates que espero que se generen, ¿no? Porque la verdad que los temas dan para ese tipo de ida y vuelta. Pero bueno, es importante que se desarrollen oralmente, que vayamos conociéndolos, porque a fin de cuentas la evaluación final de la materia va a ser completamente en forma oral, ¿sí? Bien. Hola, profe, una pregunta. Sí. ¿El examen final sería en septiembre y octubre, como lo decía en la página, o sería en esa semana de agosto? No, la facultad nos impuso terminarlo en la semana que puse ahí en el cronograma, 9 de agosto a 13 de agosto. Pero ¿Ahí terminó la materia? Esto lo determinó la facultad. No. A nosotros nos parece extremadamente poco tiempo, nos parece complicadísimo que nos hayan permitido tan pocas horas, pero esto ya nos escapa a nosotros, ya está, ya nosotros hicimos todo lo que pudimos, pero quedó en este lapso de tiempo. Por eso les digo que es importante que vayan manteniendo la lectura y que vayan a la vez desempeñándose oralmente, ¿sí? De la semana del 9 de agosto al 13 de agosto vamos a ver cómo distribuimos, porque son muchos. Los vamos a ir haciendo conectar a un link de Google Meet y les vamos a tomar un examen de toda la materia en forma oral, ¿sí? Gracias. No, por favor. Bueno, entonces, volviendo. Tenemos el... Profe, una consulta. Sí, Sol. Entonces, al final, los exámenes van a ser virtuales nomás, porque según tenía entendido, van a ser presenciales y en la fecha que dijo mi compañera. Igual, para mí, mucho mejor que sean antes, porque así como que se me hacía medio colgado que sean un mes después, así que mejor si son ahora, pero tenía entendido otra cosa. Pregunto. Pero nos notifican cosas distintas. Bueno, no sabía que si la facultad dispuso algo distinto. Hasta ahora... No, o sea, el CES había subido yo vi en Instagram. En la página también me parece que está. Y por eso, bueno, tenía entendido que iba a ser así. Pero ya vimos con el último año y con este año que todo puede pasar. Si la facultad dispone que vayamos presencialmente, bueno, será presencial. Hasta donde tenemos nosotros informado, nos tenemos que manejar así. Pero es verdad que el año pasado tuvimos un momento de presencialidad y puede ser que vuelva. No estoy al tanto. Sí, Carla, sí. Digo que quizás se estableció de esta manera por la gran cantidad de alumnos que se inscribieron. Entonces, como hacerlo de forma presencial es complejo para mantener el aforo. Y quizás que por esa situación se dispuso que sea virtual para la materia. Sí, tenés razón. Yo la verdad que nosotros personalmente lo vemos bastante complejo, la presencialidad en este contexto. Sí. Por lo que yo sabía era por los porcentajes de contagios. Si eran muchos, nos quedábamos en casa. Por los porcentajes de contagios. No, o sea, me dejas sin palabras, porque la verdad que los contagios... Sí me habían dicho. O sea, sí, no, me parece una locura juntar a 60 personas en un aula. No, bueno, les contesto con completa sinceridad. No sé qué va a disponer la facultad, pero lo que nosotros preferimos que sea oral, que sea vía virtual, para evitar que viajen en transporte público, que se junten en un mismo lugar, y sobre todo porque son jóvenes, no creo que estén con la primera dosis ni siquiera. No me parece. De todas maneras, bueno, si la facultad dispone de otra cosa, lo tenemos que respetar, ¿no? Eso sí, sin duda, pero tratemos de seguir así. Nuestra idea es que sea en esa semana y que sea en formato virtual, ¿sí? Esa es nuestra idea. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Les puedo preguntar? Ya que estamos, así me cuentan qué les pasa a ustedes con todo esto. Yo, profe, prefiero así como lo pusieron en esa semana. 1000 veces. Bien, bárbaro. ¿Y prefieren presencial o virtual?
Sí, virtual toda la vida. Virtual y oral me no, parece virtual. Yo prefiero ahora, Sí, porque ahora virtual. como que tenés contenidos frescos. Claro, aparte que puedo después hacer tenés también el fecha segundo cuatrimestre, entonces es como que tenés muchas materias juntas y el final ahí que queda colgado, digamos. Ah, claro, porque ya arrancan las siguientes. Claro. Ujú. Y con la, Perdón, sí, sí. ¿Quién habló? Cecilia es mi nombre. Si vos, como en este caso no hay ni primer ni segundo parcial, si vos desaprobás este final, podés rendirlo, digamos, como las otras materias que seguís teniendo oportunidad de final. Mira, con los intensivos, tengo hasta donde nos veníamos trabajando, no teníamos la posibilidad de final, pero nosotros sí lo habilitamos. Si alguno se quedó con una nota menos de 7 y la quiere dar después, no llegó a darlo ahora, nosotros sí tratamos de generar, no tenemos problema en tomarle en diciembre, a fin de año, y después pasar la nota de alguna otra manera, ¿sí? Si el sistema no nos habilita a mantener los finales. Por eso, preocúpense que le vamos a buscar la vuelta. Y entonces se aprueba con 7 y no con 4. Claro, sí. Igual, chicos, eso es lo de menos. Ustedes nunca se preocupen por el aprobar, sino por el aprender. Porque cuando ustedes aprenden, aprueban. Así que esto de las notas, acá lo importante es que puedan manejar los conceptos. Después el resto, nuestros cursos nunca tuvimos ningún problema. No vamos a un articulado específico ni a preguntas muy complejas. Nuestro objetivo es que puedan elaborar los conceptos y explicar de qué se trata cada cosa con cierta fluidez, ¿sí? No va a ser, bueno, ¿qué dice la segunda parte del artículo 30 de la Constitución Nacional? Sino cómo se lleva adelante el proceso constituyente en nuestro país, ¿sí? Esa es la diferencia entre una modalidad y otra. Ustedes enfóquense en los conceptos, en aprehenderlos y después el resto sale solo, no se preocupen. Perdón, ¿puedo agregar algo, Bel? Sí, ¿Puedo agregar algo? Sí, algo que me parece que es importante también, y teniendo en cuenta el poco tiempo que tenemos, es que ustedes vayan interrelacionando, no piensen en unidades como cortes, porque todo tiene que ver con todo. Entonces me parece que es importante que vayan leyendo y vayan prestando atención a las clases de manera interrelacionada. Es decir, cuando nosotros veamos, por ejemplo, poder legislativo, tenemos que ya tener en cuenta qué pasa, por ejemplo, ¿no?, que ya lo vimos previamente en la unidad 3, si una ley, ¿no?, sancionada por el Congreso de la Nación, publicada en el boletín oficial, es decir, que tiene vigencia, va en contra de la Constitución. Ustedes ya tienen que saber, por lo que vieron en la unidad anterior, que sería la unidad 3, que hay un mecanismo, ¿no?, que permite controlar la constitucionalidad de esa normativa si alguien realiza una denuncia porque ve afectado algún derecho, ¿no? Cuando veamos poder legislativo y los mecanismos de control que existen, los vamos a poder interrelacionar también con el poder ejecutivo, de qué manera se controlan los órganos, ¿no?, los poderes del Estado, de qué manera se controlan, se hace este check and balances, ¿no?, de entre los diferentes poderes del Estado. Cuando veamos la unidad 4, la unidad 5, la unidad 6, van a ver que todo tiene que ver con todo. Entonces me parece que es importante que lo piensen y lo aborden de esa manera, de manera interrelacionada, de manera crítica, porque para eso eso también es importante para nosotros, esto que decíamos de pensarlo en un contexto, ¿no? Cuando veamos las distintas unidades, pensarlo en el contexto actual y poder pensarlo críticamente, no como algo que está dado y que no puede ser modificado, sino pensarlo críticamente a eso. Entonces, me parece que lo interesante, lo bueno, la mejor forma de aprovechar el poco tiempo que tenemos, porque como decía Belén recién, es un montón de contenido y que tiene que ser abordado en muy poco tiempo, porque la realidad es que un mes para tanto contenido es poco. Entonces, mi consejo es ese, que ustedes vayan leyéndolo y vayan pensándolo en relación con
con los otros temas. Creo que a Belén se le cortó, si no vi mal. ¿Sí, no? ¿Me están escuchando? Sí, se le cortó. Bueno, yo mientras tanto les cuento un poco lo que van a ver conmigo. Yo les voy a dar las unidades 4 y 5, que son las unidades de los órganos constituidos, los poderes constituidos del Estado. Son los primeros poderes que van a ver. Después van a ver Poder Judicial con Belén. Y mi idea, bueno, yo les voy a brindar a ustedes unos artículos que donde están bastante detallados, por ejemplo, la estructura del Congreso de la Nación, que es el órgano que ejerce el poder legislativo, porque es el poder quizás que tiene mayor representación, ¿no?, del pueblo. ¿Qué entendemos por pueblo? Porque una de las preguntas que siempre hacemos es ¿por qué como ciudadanos obedecemos esas leyes, ¿no? Y ver el funcionamiento en sí del Congreso de la Nación. No solamente desde el poder de legislar, sino también desde otra función que tiene, otra competencia que tiene el Congreso, que es, por ejemplo, el de controlar. Controles internos y controles hacia otros órganos o poderes del Estado. Ahí vamos a ver todo el funcionamiento, cómo se sanciona una ley, desde el ingreso de un proyecto de ley hasta la sanción, ¿sí? ¿Quiénes pueden presentar proyectos de ley? ¿Cuál es la función del Poder Ejecutivo en el momento de la sanción de las leyes? Es decir, cuando se sanciona una ley, ¿qué rol juega el Poder Ejecutivo en cuanto al veto de esa ley, a la promulgación parcial, a la promulgación? ¿Qué mecanismos o qué son las comisiones, ¿no?, que juegan un rol muy importante en lo que a veces llamamos la cocina del Congreso, lo que no vemos, es decir, lo que no vemos en el recinto, pero que sí permite toda la negociación previa entre las fuerzas políticas que después se ven explayados en la propia legislación. Así que bueno, la idea de esas unidades particularmente es comenzar a ver este juego de poder y bueno, cómo poder darles a ustedes las herramientas para que puedan analizar, teniendo la base teórica, críticamente lo que pasa en la realidad, digamos, ¿no? Y sobre todo me interesa también, teniendo en cuenta que este año hay elecciones legislativas, ¿sí? Todos vamos a ir a votar este año a diputados y en algunos casos, de acuerdo a nuestra provincia o si somos de Capital Federal, vamos a tener que votar a senadores nacionales. Entonces me parece que también es importante que veamos también de qué manera se eligen, ¿no? Y por qué se eligen de esa manera. Así que eso va a ser un poquito las unidades 4 y 5. Les comentaba, Abel, mientras no estabas, lo que iban a ver ellos conmigo. Sí, totalmente. No son para nada categorías estancas, sino que son todos procesos interrelacionados. Y mismo esta división, ¿sí?, de poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial es una división ficticia, porque en realidad el poder es transversal y atraviesa todo. Y cuando veamos ese funcionamiento interrelacionado, les va a terminar de cerrar la cuestión. No nos parece tan sana esa división, porque en la realidad está hiperconectado lo que pasa en el poder ejecutivo con cierto color político y el poder legislativo y lo que va haciendo el poder judicial, ¿sí? Uno lo divide por una cuestión práctica, pero hay un hilo que atraviesa todas estas unidades y que un poco la cierra la 8. Ahora vamos a ver. Bueno, entonces, como les conté, chicos, están escribiendo a alguien por WhatsApp, no llego a verlo a medida que... Así que pregúntenme por acá cualquier cosa, ¿sí? Porque no puedo verlo a la vez. Entonces vamos a arrancar. Sí. Disculpe, una consulta, buenas tardes. Yo acabo de entrar al WordPress y fui a la parte, bueno, donde está FC UBA, que bueno, sería la parte que nos cuenta a nosotros de económicas, y veo que mañana. ¿Cómo? Esta noche vamos a subir el material. Ah, ok, perfecto. Está bien, entonces. Listo, no entendía nada. Nos enteramos hoy que no teníamos campus, así que tuvimos que rehacer todo sobre la marcha. Listo. No pasa nada, listo. No. Igual,
para que se queden tranquilos, ya mismo les reenvío lo del miércoles, lo hago ahora, así no... Profe, buenas tardes. Disculpen sí, que... ¿quién habla? Sí. Juliano es mi nombre. Están poniendo en el campus que se va a rendir de otra forma a la que dijeron en, digamos, desde el cese. ¿Cómo va a ser? Nuestros jefes es la facultad, no el cese. Nosotros no tenemos acceso a lo mismo que ustedes. A nosotros la facultad nos indica unas pautas generales y elaboramos esto en función de lo que nos dice la facultad. Si hay un cambio, lo veremos hoy a la noche, mañana, y les contamos, pero no tenemos la misma información, perdón chicos, ¿no? Hasta donde nosotros lo teníamos, el curso terminaba el 13 y teníamos que acomodarnos ahí. No sé qué tienen ustedes, pero igual no se preocupen por eso. Lo más importante es... Profe, quédese tranquila. Creo que la verdad, la gran mayoría preferimos, como usted lo está planteando, de la evaluación la semana del 9 al 13. O sea, era un poco absurdo la idea de que nos evalúen un mes después, cuando ya se terminó la pasada. Así claro, que creo bien fresquito ahí sobre la marcha, ya lo tienen leído. Claro, sí. Claro. Y el tema, sí, Julieta, sí. Y el tema también es que no hay resolución de la facultad. El cese lo subió, pero no subió la resolución de la facultad que dice que los exámenes van a ser en esa fecha. Entonces, en sí, o sea, lo dijeron, pero sin ningún material que diga esto es así. Claro, yo no sé qué información están manejando ellos. A nosotros, desde el departamento de profesores, nos indican las pautas generales y ahí nos acomodamos. Pero no tengo conocimiento que tienen ellos. Pero si nosotros llegamos a estar equivocados, lo corregiremos. Lo que nos está pasando con ciencias económicas el último tiempo es que nos va cambiando bastante sobre la marcha, pero hasta donde nosotros sabíamos, teníamos como tope 13 de agosto. Y lo de la presencialidad, la verdad que no... Según, perdón. Puede que sea así, pero no, sí, Agustín. Sí. Según lo que dice en la página de la facultad, en el intensivo de invierno, dice la cursada se desarrolla del 12 de julio al 13 de agosto y los exámenes entre el 13 de septiembre y el 15 de noviembre. Perdón, bueno. 13 del 9 y 15 del 10. O sea, es un mes después. Bueno. La instancia de evaluación. No lo subió el cese, sino que está en la página de la facultad. Pero... No, está bien, no sé. Claro, pero lo que está planteando la profesora es que a ella le dieron otra directiva, o sea, está en una disyuntiva acá. Claro, sí. No es que... Chicos, puedo estar equivocándome yo tranquilamente y que no haber procesado algún tipo de información yo misma. Así que me comprometo a revisarlo y en todo caso hacer las modificaciones legales que correspondan. Pero bueno, podemos estar equivocados nosotros, no tenemos la verdad absoluta. En todo caso, si nos equivocamos, después lo corregimos, no pasa nada. Acá lo que nosotros queremos preferimos la virtualidad en un formato virtual para esta cantidad de gente, como les decía Carla. No nos parece una reunión de tanta gente en un aula, pero bueno, me comprometo a revisar. Sí. Una consulta, Maximiliano acá. ¿Podría organizarse esto tal cual está planeado? También digo, tomar los exámenes del 9 al 13 de agosto y eventualmente, si nos hacen ir en septiembre, o sea, no rendir directamente, o sea, ir, presentarnos, claro, eso también. Firma, y listo. Creo que eso resolvería nuestra necesidad de estar más pegados a la cursada y por ahí incluso también el tema del aforo y demás. Digo, no es lo mismo tener 60 personas una hora, todos sentados ahí, a que vayan 20, 15 minutos, otros 20 y así. Sí, totalmente, sí. La prioridad es... En septiembre, digo, quizás de acá a agosto... Claro, como una instancia formal, sí. Sí, lo que estaría bueno es que, más allá de lo que diga la facultad,
que ustedes por ahí como profesores tengan la certeza de que lo que nosotros preferimos es rendir apenas termina y, bueno, obvio, en medida que sea posible, hacer lo posible para que se dé como del 9 al 13 como lo están planeando. Sí, chicos, a mí me parece más piola que lo tengan fresco y terminarlo ahí nomás. Pero déjenme, me comprometo a revisar a ver qué es lo que subió la facultad a la página, a ver si coincide con lo nuestro. Y después, en todo caso, si nos equivocamos, lo corregimos o le buscamos la vuelta. Nosotros no nos preocupa, yo sé que a ustedes sí, pero lo burocrático, lo formal, no nos preocupa tanto como los contenidos. Después, si hay que pasar alguna nota o algo por el estilo, se arregla, no hay problema. Pero sí nos parece importante los contenidos, ver que trabajemos bien los contenidos y no provocar un riesgo innecesario tampoco. Eso tampoco nos parece adecuado. Pero bueno, me comprometo a revisarlo porque puede ser que seamos nosotros los que estamos equivocados y en todo caso corregirlo, ¿sí? De nuestra parte, la mejor voluntad. Pero la verdad que es un año que venimos con idas, no sé si les pasó en la primera parte del año, con algunas idas y venidas, según los contagios y según un montón de cosas. Por eso yo creo que todos aprendimos a ser flexibles en este año y medio, ¿no es cierto? Sí, es que aparte igual estamos como que en una instancia que recién está empezando por lo menos lo que es el intensivo y todavía hay mucha tela para cortar, quizás lo cambian justamente, además teniendo en cuenta que se pierde un poco el propósito si es recién en 2 meses el parcial, porque si uno se anota en un intensivo justamente para que no se junte con las materias del cuatrimestre, si no lo hago en el cuatrimestre la materia más tranquila y listo, pero yo creo que lo van a cambiar después porque es mucha gente, si no para juntar en un aula es una locura. A nosotros nos parece lo mismo y yo pienso que esto no terminó para nada. Tenemos para unos cuantos meses más de riesgo y de tener que tomar medidas por la situación de la pandemia. Así que, pero mentalicemos, ¿no? Primero la mejor voluntad desde este lado, adaptarnos a lo que sea. Y podemos estar equivocados y en caso de estar equivocados lo corregiremos. Pero vamos a tratar de buscar la solución que sea tanto buena para ustedes como para nosotros, para todos. Por eso no se preocupen. Yo me preocuparía más por cómo abordar, miren, me tiene preocupada a mí cómo abordar los contenidos en tan poco tiempo. Eso me tiene más preocupada que lo otro. Pero tranquilos con eso. Después, hoy, el miércoles vamos a estar con Ezequiel también, y ahí cualquier cosa, si hay que hacer algún cambio, lo hacemos. No pasa nada. Ustedes no se preocupen por eso. ¿Sí? Bueno, se me fueron las imágenes. Una pregunta. Estuve revisando el material de la página del curso y vi que Historia y Crítica del Constitucionalismo Antidemocrático son 230 páginas. Es extensa la bibliografía. Si no subimos el material todavía. Está en la página en materiales. No, se refiere al SharePoint. Ahí ya subieron material y eso lo tenemos que desestimar, tengo entendido lo que dijiste. Claro. Entraste un cachito más tarde, capaz, no sé. La página es ezequielsigman.wordpress, ¿sí? Ahí la está compartiendo Carla en el archivo, ¿sí? Y lo estamos subiendo esta noche recién. Y el material lo vamos a ir subiendo clase por clase, ¿sí? ¿Profe, Agustín, ¿estás ¿estás ahí? Consulta? Sí, Karen, sí, decime. ¿Vio que usted subió en el grupo de WhatsApp el libro Pizarello? Que dice página del 58 al 85. O sea, del 58 al 85 son las páginas que tenemos que leer de todo el libro, ¿no? Sí, en el nombre del archivo les puse las páginas que van a trabajar este miércoles, ¿sí? Excelente, Karen. Sí. Yo les acabo de reenviar por WhatsApp y después lo van a tener en la página del WordPress los 2 archivos los 2 autores que van a trabajar el día miércoles, ¿sí? Sobre historia del constitucionalismo. Y ahí en el nombre del archivo les puse las páginas o la parte pertinente del archivo. ¿Están ahí o se me fue otra vez internet?
Estamos todos dentro. Los sentí tan callados que me asusté. Bueno. Entonces, lo que es la unidad 1, Historia del Constitucionalismo, lean estos 2 archivos, ¿sí? Y el día miércoles los van a... ¿Cómo? No, se me fue. No, bueno. Estás. Va con un poquito de delay, no los escucho bien, pero bueno. Sí. Se me cortó, me parece, a ver. No, te escucho. Ah, ok. Estamos bien. Yo no los escucho a ustedes, perdón, chicos, no los escuchaba. Bueno, entonces empiecen por leer esto mañana y pasado, y el miércoles a las 7 lo van a trabajar con Ezequiel, ¿sí? Esas páginas son las que abordan las 3 revoluciones de las que les hablé, ¿sí? Es ese movimiento constitucionalista liberal que a través de sus procesos políticos revolucionarios dieron lugar a una serie de constituciones, y entre ellas vamos a llegar a la que es nuestra Constitución del 5360, ¿sí? Bueno, eso es para el miércoles, la unidad 1, y después lo vamos a estar subiendo al WordPress. La semana que viene ya vamos a empezar, profe, no hay posibilidades, no, perdón, Vidalia, sí, no, es complicado, porque no importa, por cuestiones técnicas, porque el WordPress se va armando por posteos, así que, pero quédense tranquilos que lo van a tener, no pasa nada, ¿sí? Después, ya la semana que viene, sí les voy a pedir que tengan la Constitución en la mano, y que a medida que vayan viendo lo que vamos trabajando, vayan tomando nota en la Constitución. Vamos a trabajar bastante con la Constitución. El día lunes 19 de julio, el lunes que viene, vamos a empezar con Poder Constituyente, conmigo. Yo les voy a dejar el material antes, ¿sí? Y también les voy a dejar una clase grabada para que vayan viendo y trabajando los conceptos. De todas maneras, si a ustedes con la lectura se les presenta algún tipo de dificultad, nos pueden ir consultando tanto a Carla como a Ezequiel, como a mí, cualquier problema que tengan, ¿sí? La idea es que no se traben con los contenidos. Entonces, el lunes empezamos con Poder Constituyente, y dentro de Poder Constituyente vamos a ver qué es el Poder Constituyente originario, cuál es el Poder Constituyente derivado, cuál es ese momento en el cual se aparece por primera vez una Constitución, y cuando aparecen momentos que modifican una Constitución. Para mí es particularmente apasionante este tema, porque la idea de Poder Constituyente remite a una titularidad ficticia en el concepto de pueblo, ¿no? Que el pueblo se da una constitución, cuando nosotros históricamente vemos que en los momentos en que surgen las primeras constituciones liberales, eran grupos pequeños los que redactaban la Constitución, y lógicamente las constituciones de ese tiempo van a responder a los intereses y a las necesidades de ese tiempo. Y después vamos a ir viendo que las reformas constitucionales también van a ir respondiendo a nuevas necesidades que van surgiendo. Nosotros tenemos un constitucionalismo de primera generación que nos da los derechos liberales clásicos, como libertad, propiedad privada, libertad de culto, de expresión, los primeros derechos políticos, y después tenemos un segundo momento que es de constitucionalismo social, donde nos empezamos a plantear la necesidad de derechos económicos, sociales y culturales que van un poquito más allá de esas primeras constituciones. Entonces es interesante ver cómo los diferentes textos constitucionales se van adaptando a los diferentes momentos históricos, y eso refuerza la idea de que la Constitución no es
no es un elemento suelto, no es una cosa que se escribe de un día para otro, sino que es el resultado de un proceso y a la vez puede seguir modificándose. No la entendamos como un momento cerrado a la redacción de una constitución. Y yo creo que nunca es más especial que este momento para ver este tema con lo que está sucediendo en Chile, que están en un proceso de revisión total de la Constitución y de reescritura total de una Constitución, que es algo que uno quizás naturalmente lo asocia con los momentos del constitucionalismo liberal, pero la actualidad nos muestra que hoy día, en el 2021, podemos estar redactando constituciones que responden a otros movimientos. Este movimiento constitucionalista tiene como protagonistas los movimientos feministas, los movimientos de los pueblos originarios, y eso era algo impensado quizás en las constituciones de fines del siglo XIX, donde las mujeres no tuvieron ningún tipo de participación. Bueno, ni que hablar de aquellas, las culturas originarias y demás. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de trabajar estos conceptos y ponerlos en movimiento con lo que está pasando en la actualidad. Y eso también nos permite pensar un poco la idea de que nuestra propia Constitución no es perfecta y también es pasible de ser mejorada. No pensemos como la Constitución como un momento cerrado, como algo que ya se escribió y tiene que quedar así, sino que nosotros, ustedes, pueden ser capaces de pensar qué reformas les harían ustedes a la Constitución que tenemos hoy. ¿Sí? Claramente para eso primero hay que conocerla. Abel, interrumpime, háblame, porque no llegó a leer, fue muy chiquito esto. La Constitución de Chile fue reformada por Pinochet. Claro, sí, fue reformada por Pinochet, era dictador. Entonces, por eso ahora la están otra vez tratándola de reformar en democracia. Perfecto, ese es un elemento importantísimo. Es una cosa diferencial totalmente, de negro a blanco. 100% distinta a la que vos decís, Abel, correcto. Es un momento político completamente distinto, donde las fuerzas que se presentan en la Convención Constituyente, que además, como decís vos, muy distinto en dictadura, donde no se puede llevar a cabo con las mismas condiciones, hoy día, en la Convención Constituyente, hay diferentes fuerzas políticas que pueden expresar lo que quieren y pueden convencer, digamos, con esas diferentes propuestas. Yo creo que inclusive 5 años antes esto ya también era impensado, también responde, no lo podemos ver escindido de las situaciones sociales que tienen lugar. Esto quiero que después va a ir quedando más claro, ¿no? Pero el hecho de que surja una propuesta de una nueva ley o una nueva constitución, como es este caso, o una política pública de lo que fuere, ¿sí?, responde también a una demanda social. En este caso es clarísimo porque, bueno, tuvieron lugar las protestas estudiantiles, las protestas feministas y demás, el boleto, y fueron esos movimientos sociales y no tanto políticos, no con partidos políticos, que es válido también, ¿no? Expresarnos a través de partidos políticos, así lo prevé, por ejemplo, nuestra Constitución, pero en esta ocasión tuvieron mayor protagonismo diferentes movimientos sociales. Con movimientos sociales me refiero simplemente a agrupación de gente con ciertos intereses, como les decía, por ejemplo, el feminismo. Sí, Agustín. Que lo que estaba viendo es que cómo se llega a la agenda. Estaba mirando de una universidad de Burgos, de España, que están tomando mucho en consideración cómo cómo se llega a la agenda pública. Y digamos que Chile antes no tenía tantas manifestaciones del sector estudiantil, por ejemplo, para reclamar, y después, con el tiempo, al ver que acá en América del Sur, digamos, o
digamos que en el ambiente, en los países limítrofes, había muchas manifestaciones y vieron que estaban llegando a la agenda pública las cuestiones que demandaba la sociedad. Y como totalmente, sí. No se animaban tanto en Chile, o sea, a hacer unas manifestaciones grandes. Llegaron hasta qué punto tuvieron que llegar, hasta que se levantaran en armas contra el pueblo. Si no, pero ese empuje que tomaron fue por todo lo que estaba pasando en América del Sur, que vieron que estaban llegando a la agenda política las cuestiones que demandaba la sociedad, pero para que llegue a la agenda política tienen que tener peso, no pueden ser, 50.000 personas solamente, tienen que ser millones de personas que demanden un derecho. Yo creo, como vos, Agustín, que los antecedentes latinoamericanos marcaron un camino con lo que está pasando en Chile, porque la Constitución de Bolivia, la de Ecuador y la de Venezuela, que fueron movimientos constitucionalistas de siglo XXI, donde, como bien decís, se impuso una agenda completamente diferente a lo anterior. Sí, el despertar latinoamericano, correcto. Marcaron un camino estas reformas constitucionales que yo las denominaría totales, ¿no? Porque produjeron una refundación del Estado y un protagonismo importantísimo de las comunidades originarias, de todos aquellos sectores minoritarios que históricamente no tuvieron protagonismo. Pero para eso, también en esos ejemplos, Chile, Bolivia, Ecuador y Venezuela, hizo falta movimientos de protesta y movimientos sociales fuertes para hacerse oír. Y eso está pasando actualmente en Chile, que, como les digo, más allá de que la Constitución fuera de la época de Pinochet, después, cuando retornan los gobiernos democráticos y hay un proceso, digamos, democrático constante, hay ciertas ideas de fondo que quedaron vigentes, ¿no? Y que hizo falta que tuvieran lugar todas estas protestas para provocar una revolución. Yo creo que es un movimiento revolucionario. Uno quizás asocia la idea de revolución con algo violento y no es así, sino que es un cambio grande que permite una evolución hacia algo mejor, hacia el cubrimiento de necesidades específicas que antes no estaban contempladas. Entonces, sí, como vos decís, Agustín, el camino ya estaba abierto por estos tres modelos y bueno, y si ustedes van siguiendo el proceso, es muy interesante ver las demandas que se plantean ahora, que antes eran absolutamente impensadas. Mayor intervención del Estado en la economía, una mayor cobertura de todo lo que es derechos sociales, un derecho a la educación, inclusive la educación gratuita, que es un tema bastante complejo allá en Chile. Bueno, en fin, es un proceso muy interesante que nos lleva a entender a la Constitución como algo que no es fijo y sostenido, digamos, un papelito sostenido en el tiempo, sino que tiene que responder a las necesidades sociales y que no está mal plantear una reforma cuando esa reforma plantea alguna mejora en el contenido de la Constitución. Y acá me permito entrar en la unidad 3, porque cuando después de pasar por esto que son los procesos constituyentes, nosotros vamos a entrar en lo que es supremacía y control de constitucionalidad. Y ya entrando en esa unidad, ustedes mismos van a decir, pero ¿por qué esto es así? No puede ser de otra manera. Si ustedes se hacen esa pregunta del por qué y de se podría cambiar, ya es que están en buen camino. Porque ya entendieron que se le puede dar una vuelta de tuerca más a lo que está escrito, ¿sí? Y que algo esté escrito no significa que tenga que ser respetado para siempre. A ver, ahí estaban escribiendo en el chat. En el caso de Argentina, las últimas reformas constitucionales no fueron más políticas que sociales, particularmente por la... Sí, bien, Raúl, sí, por la posibilidad de reelección presidencial y otro. Sí, es más, te digo. Y de hecho, uno de los textos que van a trabajar, que es bastante atípico en lo que es este tema,
que es de un cientista social, va a explicar que la reforma del 94, que es la última que tiene Argentina, fue bastante tibia en ciertos aspectos, porque claramente el móvil, uno de los principales móviles fue este acuerdo político por el cual Menem obtenía la reelección. La reelección, sí, tal cual. Sí. Es diferente a la situación de Chile ahora. Totalmente distinta, totalmente, porque acá no hubo ningún movimiento desde abajo, no salió la sociedad a pedir un cambio constitucional, fue una reforma, como vos decís, política. Y que en lo que refiere a derechos sociales, hubo hubo incorporaciones interesantes, el habeas corpus, el amparo, una serie de derechos, digamos, todos los pactos internacionales. Los pactos internacionales. Exactamente. Sí, ahí quería agregar justamente que hizo mención a Abel sobre los tratados internacionales. Creo que si uno se pone a analizar la reforma del 94, creo que fue uno de los aspectos o de los aspectos más ricos que tuvo. Si bien, como decimos, fue una reforma que se dio desde arriba y no desde las bases sociales, por movimientos que generaron grandes cambios, sino, como decíamos, fue más una cuestión política, por eso el conocido Pacto de Olivos, ¿no?, entre los dos partidos más importantes en ese momento, la UCR y el PJ, pero me parece que está bueno también analizar, cuando vayamos viendo a lo largo de las unidades, también la incorporación del artículo 75, inciso 22, que abrió la puerta, ¿no?, al reconocimiento posteriormente de nuevos derechos, ¿no?, que dándole jerarquía constitucional a determinados tratados internacionales de derechos humanos, el Estado argentino tuvo que ir legislando, ¿no?, y adaptándose para reconocer los derechos, ya sean derechos de las mujeres, las personas con discapacidad, de los niños. Me parece que en perspectiva, creo que ahí es donde se abrió un abanico de mayores posibilidades. Pero claramente, como decía Belén, no fue un cambio total como sucedió ahora, está sucediendo en Chile, pasó en Bolivia, pero creo que el 75 y 122, por lo menos desde mi punto de vista, me parece que fue como una puerta que se abrió y dio paso al reconocimiento de otros derechos quizás de las minorías que estaban siendo históricamente relegadas. Sí, totalmente. Ese fue un cambio importantísimo, la incorporación del 75-22, porque abre una puertita donde cada juez en cada juzgado puede aplicar una serie de normas externas pero complementarias a la Constitución que contienen muchísimo material social. Pero insisto en que, como decía acá el compañero Raúl, que fue un cambio político desde arriba, no es el mismo proceso que se está viviendo en Chile, donde ya la presidenta en el discurso, que Carla vos lo compartiste, ya está planteando una refundación estadual, e inclusive el uso de las lenguas se está debatiendo. Acá no llegamos a este nivel de reforma, y el autor con el que vamos a trabajar lo indica, caracterizando a esta reforma del 94 como cuasi rupturista, no es rupturista, no marca un antes y un después en un modelo de Estado, pero incorpora cambios interesantes, es cuasi rupturista. Digamos que se quedó a mitad de camino, podría haber hecho mucho más, pero como las intenciones principales eran otras y nace básicamente de un acuerdo político de las dos fuerzas más importantes de ese momento, bueno, claramente en el debate no tuvieron lugar los movimientos minoritarios de la Argentina. Por eso es tan interesante ver los otros procesos constituyentes, porque esa participación es la que da la posibilidad de cambios tan grandes. Vamos a ver qué pasa. Ustedes van a ser testigos de lo que pase. Con eso vamos a trabajar el lunes, ¿sí? Y los voy a ir dejando material, se los voy a tratar de ir dejando cuanto antes. Después, ya el miércoles vamos a entrar en un tema un poquito más complicado, que es supremacía y control. Que en realidad, supremacía, vamos a partir de lo que les estaba contando Carla hace un rato. Hay una jerarquía en las normas que indica que hay algunas más importantes que otras. Claramente la Constitución es la más importante.
Pero después del 94 encontramos en la cúspide de esta pirámide de normas a la Constitución más los tratados internacionales, ya sean de derechos humanos con jerarquía constitucional, como otros tratados que se firmaron que no tienen esa jerarquía, pero que de todas maneras son relevantes, porque abrimos el juego a elementos que surgen desde afuera. No es solo lo que producimos en nuestro Congreso con nuestros legisladores, sino que aceptamos reglas de juego internacionales en función de la defensa de los derechos humanos, bueno, los derechos del niño y demás. Pero entonces, lo que vamos a ver acá es cómo es el orden de estas normas, ¿sí? ¿Por qué la Constitución es la más importante? Y fundamentalmente, ¿en qué nos influye? Y nos va a influir en lo que es el mecanismo de control de constitucionalidad. ¿Qué significa esto? Es una facultad que tiene cualquier juez del país, ¿sí?, de evaluar en el contexto de un caso si una norma se adapta a la Constitución o no se adapta a la Constitución. Entonces, mediante el control de constitucionalidad, nosotros, la ciudadanía, podemos ir a la justicia y solicitar que se revise una norma en función de cómo nos afecta a nosotros. Por eso es que nos vamos a encontrar en la vida medianamente cotidiana, quizás no es lo que más observemos, pero que un juez puede decir, bueno, no, esta norma, por más que haya salido del Congreso, por más que sea un DNU dictado por el presidente, no se aplica para este caso. ¿Por qué? Porque no se adapta a la Constitución. Perdón, me quedaban mensajes ahí que no los vi. Aparte, como le influyen como el desastre. Sí, claro, el tema del aborto, menciona Flavio. Exactamente. Nosotros, al incorporar todos estos tratados, las reglas de juego cambian al interior del país. Y entendiendo, en primer lugar, cómo es la jerarquía de estas normas, vamos a entender por qué el del servicio de Internet, servicio público, correcto, sí, los derechos de defensa al consumidor, que también fueron incorporados en el 94, en el artículo del 40 al 43, bueno. Que el gobierno creo que lanzó en el Congreso una ley que se consideró servicio público Internet, entonces tenía que ser más barato. Sí. Pero un juez de Córdoba, por pedido de una empresa, es como que lo mandó a la corte. Acá hay mandó a la corte, lo declaró inconstitucional. Perfecto. Mira, hay un caminito. Sí. Y eso que vos estás diciendo marca lo que vamos a trabajar en esa unidad. ¿Cómo se puede ir a la justicia? En este caso fueron las empresas, en el caso que vos me estás recordando. Se puede ir a la justicia y decir, bueno, ¿esto se aplica o no se aplica? ¿Cómo? No me acuerdo qué empresa fue, pero bueno. Clarín. Clarín. Qué raro. Clarín recurrió de Córdoba. Cuando se produce este primer acceso a la justicia, nosotros vamos a encontrar que un juez puede, en el contexto de una causa, dejar sin efecto una norma que considere inconstitucional. Ahora, esa decisión judicial va a ser revisada y en muchas ocasiones puede ser que llegue hasta la Corte. Por eso nos interesa tanto entender qué es lo que trabaja la Corte, cómo llegan las causas a la Corte, porque a fin de cuentas lo que diga la Corte sobre una política pública nos va a terminar afectando, nos puede llegar a terminar afectando a todos. Cito el caso del corralito, del tarifazo. Son situaciones donde nosotros estuvimos pendientes de qué es lo que decidía la Corte en función del tema de control de constitucionalidad, para saber qué efectos tiene sobre la ciudadanía. Por eso nos interesa entender que, en primer lugar, que hay una jerarquía de normas y que ninguna política, las políticas públicas surgen de normas que se van
produciendo los diferentes gobiernos. Y nuestro país tiene esa particularidad que los cambios de gobierno producen un cambio en las políticas de Estado. No hay una continuidad tajante en las políticas de Estado, sino que los gobiernos suelen ser bastante diversos en cuanto a su postura, intervención en la economía, y un montón de temas. Entonces, van surgiendo normas diferentes. Lo que hace el control de constitucionalidad es darnos a nosotros, la ciudadanía, una herramienta para que en el caso de que esas normas sean inconstitucionales y nos produzcan un daño, nosotros podamos ir y reclamar a la justicia que sobre nuestro caso pueda decidir si esa norma se aplica o no se aplica. Lo que va a hacer el juez es verla a la luz de la Constitución y decir si la norma esa que nos afecta es constitucional o no. ¿Sí? Así a grandes rasgos lo vamos a trabajar muchísimo más, pero esa es la idea. No sé si se entiende. Igual creo que se va entendiendo, porque la verdad que lo que están, todos los temas que ustedes están proponiendo son acertadísimos. Y me encanta que me digan esto porque nuestro miedo es que siempre es que vean a la Constitución como un articulado neutro. Y no, realmente lo que va pasando tanto en la Constitución como de los órganos que surgen de la Constitución, y teniendo en cuenta las atribuciones que tienen los diferentes miembros del gobierno y de los poderes legislativos, vamos a ver que no es un articulado muerto, sino que lo estamos poniendo en movimiento todos los días. Un domingo a la noche supimos si había presencialidad o no al día siguiente, porque en una causa judicial se decidió si los chicos iban al colegio al día siguiente o no. ¿Sí? Esta es la dinámica que nosotros queremos que ustedes vean, cómo esto en realidad sí nos afecta lo que pase, lo que haya en la Constitución y lo que suceda a partir de las facultades que entrega la Constitución. ¿Sí? Alguien estaba hablando, lo interrumpí. ¿No? ¿Nadie? Me pareció escuchar una chica. Bueno. ¿Hasta acá cómo vamos? Bien. ¿Bien? Bien. Sí, bien, genial. Perfecto. Sí. ¿Alguna duda o algo? Igual estamos dando un pantallazo de toda la materia y después la vamos a ir desarrollando. ¿Sí? Sí, profe, en los materiales que usted pasó por WhatsApp, ¿ya aparece algo de esto del control constitucional, por ejemplo? No, esto es para la unidad 1, nada más. Después, lo que es la 2 y la 3, en esto voy a tratar de subirla cuanto antes, ¿sí? La verdad que la estoy eligiendo todavía porque van pasando tantas cosas y todos los cuatrimestres cambiamos de fallos, porque van teniendo lugar fallos distintos. Pero en estos días igual lo voy a estar compartiendo. Por ahora lo que tienen es lo que van a trabajar el día miércoles, ¿sí? Que van a encontrarse con Ezequiel. Perfecto. Bueno, después Sí, Cecilia, perdón. sí. Sí, son 2 textos entonces, el de Feynman capítulo 1 y 2 y el otro Pisarello de la 5885 creo que era. Correcto, sí. Perfecto. Sí, esos dos. Corresponde a poder constituyente, historia del constitucionalismo. Sí, a historia del constitucionalismo, sí. Son los procesos políticos, las 3 grandes revoluciones que dieron lugar al movimiento constitucionalista que nos marcó, sí. Con esos textos léanlos para el miércoles y el miércoles van a tener la clase con Ezequiel, ¿sí? Y ya la semana que viene vamos a ir entrando en Poder Constituyente y Supremacía, que van a estar conmigo, y después la otra semana con Carla van a ver Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, que ya un poquito les estuvo contando. Después, la siguiente semana, acá están agregando algo. No, están reenviando el archivo. Bueno, la siguiente semana... Sí, perdón, fui yo que como el archivo estaba rotado, lo giré para que sea más cómodo leer en computadora. Bárbaro. Gracias, Cecilia. No pude hacerlo, lo intenté mucho y no pude. Bárbaro.
Después, la siguiente semana, vamos a entrar con Poder Judicial. A usted, en general, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, ustedes lo van a sentir más presente o los conceptos los van a tener más frescos porque mediáticamente es sobre lo que... Bueno, mediáticamente ya están cambiando los temas, ¿no? Pero ustedes pueden llegar a estar más familiarizados con qué es un diputado, qué es un senador, cuál es el presidente, el jefe de gabinete. Yo creo que eso lo tienen... Si yo les pregunto a ustedes quién es el presidente, vicepresidente, jefe de gabinete y que me nombren 2 o 3 diputados, 2 o 3 legisladores, todos pueden. Ahora, si les pido el nombre de todos los ministros de la Corte, ya es un poquito más difícil, porque el Poder Judicial suele ser el que menos se escucha cotidianamente. No es el poder... No es la parte orgánica con la que estemos más familiarizadas y tampoco con su lenguaje, que suele ser un poquito más técnico. Lo que vamos a hacer en esta unidad es entender cómo funciona la Corte Suprema y cómo funciona el Consejo de la Magistratura, porque surge que, bueno, su intencionalidad era despolitizar el Poder Judicial, pero ahí vamos a trabajar este concepto de falacia de politización de la justicia, porque se promueve la idea. ¿Ahora son 4? ¿4 qué? A ver, me perdí, Abel. 4 jueces de la Corte. Me pierdo, perdón, sí. Ya volvemos, ¿Qué pasa? La idea que subyace al Poder Judicial es que es el poder independiente de la política. Y este es un concepto erróneo, porque en realidad todos somos seres políticos. Nadie está exento de tener algún tipo de ideología y eso no está para nada mal. Todos vamos a tener una forma de pensar sobre algo. Lo que no significa que seamos específicamente de un partido político. Son 2 conceptos distintos. Ustedes, una ideología sobre la vida o la forma de llevar adelante una sociedad, van a tener. Quizás no pertenezcan a una fuerza político partidaria. Yo no pertenezco. O pertenecen, ¿sí? Pero la cuestión está en que dejemos de entender que la justicia es independiente de la política. La justicia forma parte de la política y se maneja con relaciones de fuerzas con los otros 2 poderes, y las decisiones que toman tienen un impacto político en muchas ocasiones. ¿Cuántas veces este año estuvimos atentos a ver qué decidía la Corte sobre algo? ¿O no? Estuvimos pendientes a ver de una decisión de la Corte sobre la coparticipación, o ahora estamos viendo qué es lo que dice sobre los varados, o lo que fuere. Tiene una relevancia. Y que los jueces que forman parte del Poder Judicial tengan una ideología no está mal, siempre y cuando las decisiones las tomen acorde a las normas, ¿sí? Entonces, vamos a desmitificar un poco esta idea de independencia total de la justicia con respecto al poder político, porque la justicia es un actor político más dentro de estas relaciones de fuerza que se van dando, que nosotros categorizamos en ejecutivo, legislativo, judicial, pero en realidad es un ejercicio de fuerzas que trasciende esta división, que inclusive las fuerzas políticos partidarios van a ser las mismas en ocasiones del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Así que en esta unidad, además de ver cómo se designan a los ministros de la Corte, cómo se los corre del cargo, cómo se eligen cómo se determina la conformación del Consejo de la Magistratura. ¿Qué es lo que hace el Consejo de la Magistratura? ¿Qué importancia tiene saber cómo se saca a un juez, hablando mal y pronto, de su cargo? Eso también es algo que nosotros escuchamos y sabemos que, bueno, hay movimientos, juicios políticos, jurado de enjuiciamiento, pero tenemos que
desenmarañar y entender para después, para que después nos quede claro cuál es el movimiento de fuerzas que se da, las relaciones de fuerza. Entonces vamos a abordar todos estos temas. Acá sí les voy a dejar varios videos porque en una clase es absolutamente imposible. Y vamos a trabajar, por otro lado, también me olvidaba, lo que son las competencias federales. ¿Qué es lo que puede hacer la Corte? ¿Qué es lo que no puede? ¿Qué es lo que hace la justicia federal? ¿Qué es lo que hace la justicia ordinaria? Y van a ver que todo tiene una conexión y vamos a ver cómo esto nos llega a nosotros y nos influye. Y qué es lo que también, si nosotros queremos, podemos plantear, decir, está bien, está mal. Repito hasta el cansancio, ¿no? La Constitución nosotros la podemos criticar constructivamente y es bueno que lo hagamos para que el día de mañana podamos plantear reformas que sean buenas para la sociedad. Quizás esta es la unidad que siempre cuesta un poquito más porque tiene demasiados términos nuevos, pero bueno, voy a tratar de que sea lo más comprensible posible. Y después vamos a pasar, por último, a la unidad, no, por anteúltimo, perdón, a una unidad que les gusta mucho a ustedes, que es constitucionalismo económico, y cuál es la trascendencia económica que tiene la Constitución, por un lado. Por otro, vamos a trabajar propiedad privada, procesos de expropiación, coparticipación, que bueno, ya son todos temas con los que ustedes van a estar, seguramente están mucho más familiarizados, ¿no? Y esto es la unidad 7. Y después finalmente, no sé si lleguemos, espero que sí, pero bueno, la incluimos igual, después vemos, filosofía del poder. Acá vamos a abordar principalmente a Foucault y vamos a dar un concepto de cómo funciona el poder que es completamente diferente a la idea de los poderes orgánicos, sino que nos permite entender al poder como algo transversal que atraviesa, que nos atraviesa y que atraviesa a todos estos órganos, y ahí vamos a poder contraponer y entender si el poder es realmente, ¿en dónde está el poder? Esa es la pregunta de fondo. ¿Quién es el que tiene el poder? Hoy si les pregunto quién tiene el poder, yo no sé si todos me contestan que el presidente, por ejemplo, o el Congreso. Claramente hay fuerzas que están detrás, a veces tiene que ver con grupos económicos, con grupos de diverso tipo, que ejercen un poder que influyen en las instituciones. Entonces, nos va a permitir entender Foucault que el poder no es algo estanco y orgánico, sino que son relaciones que se van dando y que van atravesando los diferentes órganos que tenemos, ¿sí? Bueno, ¿cómo están hasta acá? Los sindicatos, muy bien, María Laura, me encantó. Sí, los sindicatos, un muy buen ejemplo. Ejercen poder, clarísimo. De eso habla Esteves en un texto de políticas públicas y dice el peso que tienen los actores para hacer llegar sus demandas a la agenda. Y habla de si una reforma se hace desde arriba, desde abajo. Por ejemplo, si un sindicato tiene mucho peso, puede hacer una puja grande y hacer que entre desde arriba su demanda. Y por ejemplo... Claro, hace lobby, sí. Sí, dame el ejemplo, a ver. Perdón, sí. No, yo digo que en todo juega mucho la opinión pública. También no nos olvidemos que de fondo está el juego político. Que por más que en lo que hablábamos anteriormente de que se trata de alejar de la política al aparato judicial, pero dependiendo en qué entorno, si yo pierdo mucho electorado ante ciertas circunstancias del presente, que yo la puedo manipular para que tenga el electorado a mi favor o en contra, o sea, yo no voy a querer tener pérdidas en los votos, digamos. Yo voy a tratar de manejar la situación para que me beneficie a mí, y hasta ahí yo digo, más allá de lo que pretendamos aprender en la materia,
de lo que podamos llegar a aprender teóricamente, detrás tenemos el juego político, que es difícil, digamos, desde la teoría querer... O sea, nosotros podemos idealizar que las cosas queremos que sean así, pero después tenés los partidos políticos de fondo que te van a manipular o sea... y que a su vez los partidos políticos tienen más personas que también les marcan la agenda a ellos. Eso que vos decís, que se llama agenda setting, los marcadores de agenda, los que ponen la agenda, lo podemos entender. Vos hablabas y yo pensaba en lo que están transmitiendo los medios estos días, ¿no? Quizás los contagios son más que el año pasado, pero ya no están en la primera plana de los noticieros. Cómo los noticieros nos imponen a nosotros sobre los temas que tenemos que pensar. Eso es la agenda setting. Y detrás de esta agenda que se impone también hay intereses y hay una relación de poder de grupos que son totalmente externos a nosotros. Entonces, lo que nosotros esperamos es que ustedes puedan identificar todo eso que está pasando por detrás y que quizás a simple vista no se ve. Insisto de vuelta con el ejemplo de la presencialidad en las clases y de un fallo entre bambalinas. Claramente hay alguien que está ejerciendo poder y que quiere una decisión política sobre un tema, estemos de acuerdo o no, pero lo importante es que nosotros desarrollemos esa capacidad para reconocer lo que está pasando. A partir de que la reconozcamos, lo podemos cambiar. En ese sentido, también creo yo que la dinámica de lo que es las redes sociales y la comunicación en sí afecta el comportamiento de los poderes. Por ejemplo, el hecho de que ahora en la opinión pública esté tan instalado lo que es una sesión legislativa, sobre todo cuando se tocan temas muy trascendentales, e incluso no importa que sea una sesión que dure 12 horas, o sea, todo el tiempo está sobre el ojo de la tormenta, qué va a votar cada diputado o qué opinión va a dar cada legislador, y eso obviamente es algo que hasta hace unas décadas no se consideraba dentro del proceso político en sí. No pasaba. Es como, correcto. Si se me permite la metáfora, es como antes cuando llegaba la pizza a la mesa y ahora tenés todo vidriado y ves el tipo como la masa la pone en el horno, o sea, cambia totalmente la percepción. Con las herramientas que hay ahora, cambiaron las dinámicas completamente. Sí, eso es parte de la revolución, pone María Laura. Cambiaron las dinámicas y cambiaron las posibilidades nuestras de operar sobre todo esto que pasa. Antes ni sabíamos, ahora tenemos más acceso. Pero insisto con esto de que los medios también nos imponen una agenda y dejan de lado otra que quizás deberíamos conocer más. Pero sí, tenemos muchísimo más acceso a lo que está pasando en un montón de lugares. Bueno, ahí mismo estaba viendo las noticias de Cuba y demás. Y por eso, volviendo al poder constituyente y a lo que les contaba de Chile, el tener conocimiento de todo lo que pasó en otros países de Latinoamérica les permitió a ellos elaborar esta serie de reclamos que se transformaron en esta convención constituyente también. Fue una influencia importante. Raúl, que los jueces de la Corte Suprema tengan que definir cuestiones políticas o gubernamentales es algo habitual en otros países o solo es recurrente en Argentina. En todos los países. De hecho, Raúl, nuestro sistema de control es difuso, pero en otros países hay tribunales constitucionales específicos, inclusive designados por los poderes políticos de otra manera, diferente a la de nuestro país, que lo hace, repito, no es que esté mal, es distinto, que hace que los tribunales constitucionales, lo equivalente a nuestra Corte, hablando mal y pronto, sea determinante en decisiones políticas como definir qué presidente sigue en su cargo y qué presidente no. Perú, Bolivia con el fallo que permitió a Evo Morales el tercer y el cuarto mandato.
Venezuela con el fallo, del segundo gobierno de Chávez, Ucrania, saltea otro, pero muchísimo más que nuestro país, les diría que... Parecía que solo pasaba acá. Eso también es una impresión de la agenda. Al final nuestro país, yo creo que, no sé si es el más politizado de todos, que tampoco está mal, ¿no? Pero en la estructura donde hay tribunales constitucionales concentrados, es mucho más visible la influencia que tienen, sobre todo en las decisiones de continuidad de los poderes ejecutivos. Acá nunca una corte decidió si un presidente sigue o no sigue. Todavía no. Claro, todavía no. así que eso. La ley que había declarado el gobierno sobre la pandemia, en fin, que el gobierno de la ciudad puso a la corte que, negando esa fecha, en fin. Yo tenía entendido que los tres poderes son independientes entre sí y el judicial no puede meterse en una decisión del poder ejecutivo. Tenía entendido eso. Jamás. ¿Puede el poder judicial? No. Esa independencia, ya te digo que no existe. Primero es una construcción ficticia. Cuando acá me tengo que ir a Montesquieu, la teoría de división de poderes, etcétera. Es una construcción teórica. Eso. Sí. Se construye esta división en forma teórica, pero ya cuando vamos a la práctica, y me remonto de vuelta a fines del siglo XIX y todo lo que es siglo XX, los actores que ocupan los cargos no son diferentes entre sí. Muchas veces, inclusive hay una relación directa entre los protagonistas de los diferentes órganos políticos. Entonces, independencia entre poderes no existe. No existe la división de poderes, entonces, ¿no? Nosotros planteamos que no existe la división de poderes. Desde esta cátedra Sigman no existe. Y nos remontamos para ello a entender la construcción de Montesquieu, por eso el miércoles van a ver Revolución Francesa y todas las ideas que van surgiendo. Una cosa es dar una organización, nosotros tenemos 3 poderes, Ecuador tiene 5, eso te lo podés organizar vos, país, como quieras. Pero después, cuando se van dando las relaciones de poder, no tienen nada que ver con la disposición orgánica. Voy a un ejemplo bien fácil. Vuelvo al gobierno de Menem. No sé qué edad tienen ustedes, chicos, ¿no? Pero quizás sonaré un poco vieja, pero el país del lobby. Pero en un momento había un presidente que, era Carlos Menem, presidía el Poder Legislativo, era miembro del Poder Legislativo el hermano, y en la Corte Suprema había puesto a uno de sus mejores amigos. Entonces, ¿de qué división de poderes estamos hablando? No existía el WhatsApp en esa época, pero si hubiese existido, hubiese habido un grupo de WhatsApp de miembros de los 3 poderes. A la hora de la práctica, lo que tenemos que ver, más que cómo se disponen los cargos y qué facultades tienen, en realidad tenemos que hacer una sociología de los que integran los cargos, y ahí vamos a entender que el poder se ejerce de otra manera y se dispone de otra manera la ocupación de esos cargos. Entonces, división de poderes no hay, e independencia orgánica todavía menos. La Constitución pretende del modelo teórico un check and balance, lo pretende, pero en la práctica no sucede así. Sí, perdón, ¿quién habló que interrumpí? Perdón. Yo, pero esta inexistencia de división de poderes, ¿usted lo ve por el tema de la politización que hay en los 3 poderes? Porque yo también lo veo con el tema de que supuestamente estos 3 poderes se crearon para que no haya un solo órgano que tenga el poder de todo. Entonces, se entrelazan entre sí para que no haya tanta lucha de poder entre estos 3 poderes. ¿Puede ser que lo veo así? Claro, al momento que se construye, perfecto, Micaela, al momento en que se construye, nos tenemos que remontar a que
tratamos de dejar atrás la monarquía, el absolutismo, etcétera, etcétera. Al momento que se construye este modelo teórico, se construye con una buena intención, que haya una distribución de facultades y que haya un accountability, me sale, pero un control constante entre los tres órganos y que no haya un exceso por parte de uno de los órganos. Eso es correcto. La construcción tuvo una buena intención. Lo que quiero que reconozcamos es que en la práctica sucede otra cosa. Las relaciones de poder no se dan por la construcción constitucional, sino que intervienen otros factores que ustedes mismos estuvieron diciendo ahora hace un rato, y nosotros lo que tenemos que hacer es reconocer esos factores y entenderlo para ver cuáles son las dinámicas reales de poder. La construcción estuvo bien, pero quedó un poco abstracta para la realidad de hoy. Entonces, hoy día no podemos hablar ni de una división real de poderes, ni tampoco de una independencia de poderes. Sí, de una relación. Serían los tres mosqueteros, todos para uno y no para todos. Ahí estoy leyendo a la par lo que van escribiendo ustedes. Pero bueno, digamos, yo ya estoy contenta con haber hablado con ustedes, porque ya veo que están entendiendo el kit de la cuestión desde el momento 1. Nosotros vamos a ir abordando cada una de las partes de la Constitución que tenemos que trabajar, vamos a entenderlas teóricamente, muy lindo, presidente y vice se eligen así, diputados y senadores se eligen así y asá, todo eso lo tenemos que saber. Pero después tenemos que entender que hay realidades que trascienden lo orgánico, y que la vida real tiene otras relaciones de fuerza que son distintas a las teóricas, lo no quita que tengamos que entender las primeras, ¿sí? Y bueno, y así vamos ejercitando el pensamiento crítico y reconociendo las diferentes cosas que van sucediendo. Pero bueno, ya para un primer encuentro estamos. ¿Cómo están hasta ahora, chicos? ¿Bien? Sí, perfecto. Sí, bien. Sí, perfecto. Sí, profe, bien. Bárbaro. Entonces, bueno, yo ya les dejé el material para el miércoles. Vayan leyendo. El miércoles van a estar con Ezequiel, capaz yo me una también, quizás. Carla, ¿estás por ahí también? Y después ya, ¿no sería mejor una separación de poderes? Bueno, chicos, miren, qué linda esta pregunta, pero no sería separación para que no exista una persona que quiera perpetuarse en el poder. Ni la separación de poderes lo logró, Arturo. Acá Arturo pregunta, ¿no sería mejor una separación de poderes para que no exista una persona que quiera perpetuarse en el poder? Estas diferentes organizaciones, nosotros tenemos un modelo presidencialista. En contraposición también hay modelos parlamentarios, donde hay un primer ministro que ejerce las funciones de gobierno. Vamos teniendo diferentes modelos de ingeniería constitucional que quieren eso, pretenden eso. La idea del Congreso es que sea contralor del presidente, en teoría. Pero las dinámicas que son distintas, por más que vos plantees, la separación de poderes está planteada en forma teórica, pero cuando hay más separación de poderes, mayormente el presidente no hace cosas, por decir de algún modo, locas. O sea, no se perpetúa en el poder, no dice nada del otro mundo, porque tiene que respetar ciertos parámetros. Eso que vos decís es lo que se llama ingeniería constitucional comparada. Es la construcción de diferentes modelos donde el presidente va a tener más o menos facultades y más o menos contralor por parte de otros órganos. Se puede construir, pero las dinámicas que subyacen después nada tienen que ver con esa construcción. Van a existir modelos menos presidencialistas, pueden existir. Y eso también puede ayudar. También otra herramienta que ayuda mucho son los métodos de participación ciudadana. Cuando la ciudadanía, como lo planteaba un compañero al principio, tiene las herramientas para presentarse y decir, bueno, usted gobernante hasta acá llegó.
también es importante qué facultades se le da a la ciudadanía, no solo a los que integran la arena política tradicional. Pero eso es peticionar a las autoridades. Sí, quedó un poco. Sí, nosotros tenemos pocas, la verdad. Hay, por ejemplo, vuelvo a los ejemplos por constituyente. Los referéndums son más habituales en otros países que en el nuestro. ¿Cuántas veces fuimos a emitir nuestra opinión sobre una consulta en nuestro país? Creo que los que tienen 20 años en ningún momento de su vida, los que están en este grupo. Los métodos de participación ciudadana todavía les falta, tienen mucho camino por andar en nuestro país y tenemos mucho que aprender de otros países. Y volviendo a lo que dice Arturo, ayuda tener herramientas en la Constitución, ayuda a tener herramientas de participación ciudadana y ayuda a tener límites al gobernante. Pero lo que quiero decir es que en última instancia va a depender de otros factores. Siempre me hizo ruido el hecho de que un presidente pueda sacar decretos a diestra y siniestra. Bueno, ese es otro ejemplo, la capacidad que tiene el presidente en nuestro país de dictar decretos de necesidad y urgencia, por qué los usan, y ojo, ¿cuál es el rol del Congreso? Porque el Congreso les puede poner un freno y no lo hace. Entonces, tenemos que prestar mucha atención a qué facultades tiene uno, qué facultades tiene otro. Pero sí, se pueden construir modelos donde el presidente tenga menos facultades o más facultades, donde el Parlamento sea más fuerte que el Poder Ejecutivo, como en los modelos parlamentarios, pero después tenemos que atender otros factores. Los países latinoamericanos siempre fueron países con mucha inestabilidad democrática, donde el desafío en principio fue otro, fue conquistar una democracia duradera. Entonces los planteos que nos hemos hecho fueron en esa dirección, en cierto periodo histórico, y no tanto en las atribuciones que tiene el presidente. En el 94 se plantea esto, y desde la parte del alfonsinismo se quiere poner un freno con la figura de jefe de gabinete y demás. Pero más allá de estas construcciones siempre van a haber lógicas de conducta que escapan a la fría letra de la Constitución. Te pregunto, Arturo, ¿acá hay alguien que sea de otro país? ¿O son todos argentinos? ¿De dónde sos? De Bolivia. Ah, mira, de Bolivia. En Poder Constituyente lo vemos bastante, la Constitución de Bolivia, 2005-2009. En el curso anterior, bueno, resultó que había alguien que era de Perú y me decía, a mí me sorprende la estabilidad que tienen ustedes. Entonces todo depende también de la realidad, claro, desde dónde están parados, desde la realidad de cada país. Yo creo que no se pueden traspolar los modelos así nomás. Si nosotros queremos, y Viciani, el autor, claro, Viciani, el autor, dice esto: nuestras constituciones fueron europeístas y tomaron ejemplos de realidades que eran muy diferentes a la nuestra. Entonces, tenemos que reconocer qué fue lo que hicimos para empezar a trabajar en una dirección que sea más local, que responda más a nuestras necesidades. Por eso me interesa tanto que veamos qué lógicas hay que trascienden a la simple organización. Vuelvo al ejemplo, Arturo, con Bolivia. En Bolivia fue el Tribunal Constitucional el que definió si Evo Morales podía o no podía presentarse a elecciones. Y hubo una barrida total del Tribunal Constitucional anterior y una apuesta de un Tribunal Constitucional nuevo donde los jueces se votan. En Bolivia hubo una consulta donde dijeron que si se podía presentar, o sea, que el pueblo elija si se puede presentar o no. El pueblo dijo que no, y Evo Morales lo mandó como en la justicia dijo obviamente que sí se podía, y se postuló. ¿Y por qué dijo que sí? Ahí lo que tenemos que entender es de dónde surgen los miembros. Dijo que era un derecho. Claro, el discurso te va a decir, bueno, el fallo es por esto, pero tenemos que entender qué lógica operó en ese Tribunal Constitucional.
por qué se cambió de un tribunal constitucional a otro completamente distinto. Sin decir si no interesa acá si es a favor o en contra. Simplemente son modelos muy distintos y tenemos que entender a cada modelo en su realidad. Hace un rato el compañero Raúl, creo que era, se sorprendía que haya países donde la justicia esté todavía mucho más politizada que en la nuestra. Y quizás son modelos con más restricciones que el nuestro. Igual me da la impresión como que en otros países, si interviene la Corte, son temas más trascendentales que acá. Como que acá es como más recurrente y es todo más cotidiano. Diferencias. ¿No? Eso es mi percepción, por lo menos, no sé. Impecable, sí. Sí, se definen cosas que son mucho más trascendentales en términos de organización política. Definir quién es presidente o no es tal cual. Importantísimo. A la hora de elegir los textos más críticos con los que se abordan las materias, digamos, acá en la Facultad de Ciencias Económicas, ¿qué cuestión, para tomar cierto autor de X país, qué cuestión se analiza de ese país y de la crítica que se hace? Porque, por ejemplo, yo vi que acá se toman textos de Ecuador, hay muchos textos de México, en las editoriales hay mexicanas, yo estuve dando teoría política, y mirado las editoriales, las más críticas, más contemporáneas, digamos, en el hoy, son de países con mucha inestabilidad, las críticas que se están tomando. Y que digamos que hay un descontento grande en la sociedad, muy marcado. Y no sé, tenemos diferencias de clase mucho más grandes que en Argentina y estamos tomando como las críticas de ciertos países que tienen mucho más problemas que nosotros, que nos acercamos a los problemas de ellos. O sea, para tener esa visión crítica, digamos, no es la que yo creo, en lo personal, que esa visión crítica no es la que se adecuaría a nuestro país, digamos, lo que se cuestiona, digamos. No sé si se entiende lo que quiero decir, pero... Mira, todo recorte de textos siempre va a ser arbitrario, siempre. No hay materia que no tenga una postura. Cuando, no sé si tienen teoría económica o de lo que fuere, siempre vas a tener a un equipo que va a hacer cierto recorte. A nosotros lo que nos gusta es ver los dos lados de la cancha y que después ustedes puedan tener la opinión que quieran. Me ha pasado en exámenes orales que chicos me han defendido los golpes de Estado. Ustedes son libres de pensar lo que quieran en cualquier tema, pero no hay recorte de material que no sea personal, digamos. No van a encontrar ninguna materia que sea neutral o independiente o lo que fuera. Siempre va a haber un recorte y siempre va a haber un motivo para ese recorte. En nuestro caso no vemos tanto, yo creo que en realidad lo vemos una sola clase, lo que son los ejemplos de otros países latinoamericanos, que es la del lunes que viene. Después ya lo que trabajamos más fuertemente es nuestro país, pero sí nos parece importante que aunque sea en una clase, tengan un panorama de que en otros países funciona la cosa de manera diferente, ni para bien ni para mal, diferente, para que no nos quedemos con la idea de que lo nuestro es una realidad fija y estanca, sino que existen otros modelos institucionales. Pero en lo que a nosotros respecta es una sola clase y después ya vamos trabajando en lo que es la organización fuerte nuestra, detalle por detalle, cómo funciona el legislativo, ejecutivo y demás. Nos encantaría ver todo de todos, pero bueno, en tan poco tiempo no se puede. Y a eso le dedicamos una sola clase. Después, los autores no tienen que ver tanto con el país de origen,
sino con la profesión que llevan adelante. Vos los elementos de derecho, todos los elementos de derecho constitucional lo podés abordar desde un aspecto solamente jurídico con autores que son abogados, o si no, lo podés abordar desde autores que trabajan las ciencias sociales, trabajan las ciencias económicas, abordan estos temas, pero desde otras perspectivas, y que van a tener un lenguaje más ameno y van a entender más las ideas de los procesos. Yo creo que el recorte que hacemos nosotros tiene más que ver con la perspectiva de las ciencias, más que con los países o las realidades. Tenemos mucho que aprender de otras disciplinas. Los abogados no tenemos que quedarnos nada más en lo que aprendimos, sino que tratar de verlo desde otras disciplinas. Y creo que esa es la referencia más fuerte. De hecho, para el miércoles van a haber un historiador y un filósofo, pero van a estar hablando del constitucionalismo, ¿sí? Va más por ese lado desde esta comisión, digamos. Bueno, chicos, 8:51. ¿Cómo están? ¿Alguna duda? Bien. Bárbaro. ¿Les quedó alguna duda o estamos? Bueno, volviendo al tema de lo que habíamos discutido sobre el parcial, digamos que hay media sanción para que el parcial sea en agosto y hay que ver qué es lo que pasa. Me encanta. Voy a revisar todo y después el miércoles les decimos. La verdad que nosotros lo habíamos pensado así y era la información que teníamos, pero nos podemos estar equivocando, vamos a revisar todo y cualquier cosa les avisamos el miércoles. ¿Sí? Genial. Por decreto virtual, dice María Laura. Claro, vamos a dictar un decreto. Pero bueno, quédense tranquilos. Vayan leyendo para el miércoles ese material y nos volvemos a encontrar el miércoles. ¿Les parece? Perfecto. Muchas gracias, profe. Gracias. Nos vemos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Chao, gracias. Chao, suerte. Chao, buena semana.